todo lo que Dios dice que hagamos o dejemos de hacer y nos adjudicamos la autoridad y nosotros decimos que establecemos lo que nos conviene, entre comillas. Cuando pecamos no importa lo que Dios haya dicho, lo que realmente nos interesa es hacer nuestra propia voluntad. Pensamos que Dios debe haberse equivocado y que después de todo no es tan malo como lo que vamos a hacer. Nos convencemos de que eso que vamos a hacer no es tan malo y vamos a seguir como estamos. En ocasiones el pecado toma una forma activa y en otras una forma pasiva. Es activa cuando ejecutamos una acción contraria a la voluntad de Dios, contraria a su palabra. Y es pasiva o es de omisión cuando ignoramos la voz de Dios que nos indica que hagamos algo o que dejemos de hacer algo y asumimos una actitud indiferente. Algunos seres humanos cuestionan el amor y la existencia de Dios por lo que ven que pasa en el mundo. Guerras, pobreza, injusticia, gobiernos corruptos, tragedias, desastres naturales, graves problemas personales, etcétera. Pero el origen de todo este desequilibrio social, de todo este desequilibrio ambiental y moral fue producido, hermanos, por el pecado del hombre. Porque Dios le creó al hombre un lugar magnífico para vivir. La Biblia repite en Génesis, allá en los primeros capítulos, exactamente en el primer capítulo, cuando Dios crea todo, una frase que se repite, ¿cuál es, hermanos? Y vio Dios que era bueno. Hizo los animales y vio Dios que era bueno, hizo las plantas y vio Dios que era bueno, y puso las lumbreras y vio Dios que era bueno, y fue el día primero y el segundo y el tercero, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. Creó al hombre en un hábitat perfecto. Dios dijo que todo eso era bueno y planeó una vida abundante para ese hombre, pero el pecado vino y estropeó todo. Cuando el hombre decidió desobedecer, perdió el rumbo y la oportunidad de vivir la vida abundante que Dios deseaba para él. En el huerto del Edén, allí se rompió el equilibrio perfecto que había en la creación a causa del pecado. Por el pecado el hombre perdió su inocencia. Porque antes era como un niño de 2 años que puede andar sin ropa, no tiene pena, no tiene nada, él no tiene, lo que tiene es inocencia. Está en un estado de inocencia. Pero después, cuando el hombre falló, se dio cuenta que estaba desnudo y la tierra fue maldita y se inició un desequilibrio climático. En el principio ni llovía, es decir, que había un vapor que subía, que regaba todos los vegetales. Pero después del pecado hubo un diluvio. El hombre debía conocer el cansancio, el dolor de trabajar y de vivir, y la mujer debía experimentar el gran dolor de dar a luz a sus hijos, y la consecuencia última del pecado para el ser humano sería la muerte. Génesis 2, 4 al 6 dice: estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, dice, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 3, 9 al 11 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Fíjense esa palabra, ¿dónde estás tú? Esa se queda ahí con eco, esa pregunta, y llega hasta nuestros días. ¿Dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto, dijo el hombre, y tuve miedo, y supe que estaba desnudo, y entonces me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y allá en Génesis 3, 16 al 19, y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Algunas mujeres yo he escuchado que le echan la culpa a Eva y dicen que le van a reclamar cuando lleguen allá al cielo, que le van a reclamar por qué hizo lo que hizo y por qué les dejó esa herencia de dolor a todas las mujeres. Pero la verdad es que así se haya llamado Eva, María, Juana, Alejandra, quien sea, hubiera fallado, porque todos tenemos ese problema, hermanos. Somos seducidos por el pecado. Y la consecuencia del pecado es dolor. Y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer,
y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos. Fíjate que no había antes espinos y cardos, pero a partir de la caída del hombre ya había espinos y cardos. Y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan que has hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás a ser. Lo contrario del pecado, hermanos míos, es la santidad. El pecado es andar en tinieblas, la santidad es andar en luz. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Las dos cosas se excluyen entre sí. Dios es santo, Dios es luz, el hombre es pecador. Por tanto, el pecado separó al hombre de Dios. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es, ¿qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Romanos 3:23 dice, entonces, por cuanto todos pecaron, todos fallaron, porque ¿quién puede levantar la mano y decir, hermano, yo nunca he pecado? Ya les comenté que solamente una vez allí en Alcohólicos Anónimos un hombre levantó su mano y dijo, yo no he pecado nunca, pastor. Y dice la Biblia que el que piensa así, el que dice así, es mentiroso y se engaña a sí mismo, porque todos hemos pecado. Todos somos pecadores y por tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos acceder a la presencia de Dios por el pecado. El pecado es un obstáculo para que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios. El diccionario dice que la palabra destituir significa privar a uno del cargo como corrección o castigo. La corrección o castigo es te voy a destituir, te voy a quitar del cargo que te he dado. Y eso es precisamente lo que produce el pecado. Nos ha separado de Dios y nos ha privado de esa vida abundante que Él desea que tengamos. Así que el pecado, hermanos míos, amigos míos, es una cosa muy tremenda. Podríamos decir que hemos cavado un abismo profundo y ancho que nos mantiene alejados de Dios y de la vida eterna y de la vida abundante que Él nos quiere dar. Por la desobediencia del hombre, se quebrantó la grandiosa comunión que tenía el hombre allá en el Edén con Dios, que hablaba con él, que tenía comunión con el Señor. El pecado hizo una gran separación entre Dios y el hombre. Y esa relación tan cercana del hombre con su Creador se convirtió en un gran abismo, imposible de sortear por el hombre. Por eso tuvo que venir Jesucristo, el puente entre Dios y el hombre. La Biblia dice que todos somos pecadores, como está escrito, dice Romanos 3:10-12, está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien, fíjense cómo dice, no hay quien entienda. Cuando pecamos es como si nos fallara el entendimiento, no nos falla. Dice, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios, hermanos. Cuando usted dice, yo busqué a Dios, es que Dios primero lo buscó a usted. Cuando Dios primero actuó en su corazón. Todos se desviaron a una, todos son iguales, todos los seres humanos son iguales. Pero el pastor que está ahí, también, todos son iguales. La persona más maravillosa que tú digas conocer sobre la tierra, todos somos pecadores, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Dios mismo establece que el hombre no es un hombre bueno. Fíjense nada más. La psicología moderna dice que el hombre es bueno por naturaleza. La Biblia dice que no es bueno. No hay ni siquiera uno, que todos nos desviamos. En el primer intento, hermanos, que tratamos de mantenernos entre lo bueno y lo malo, el niño que empieza a distinguir entre lo bueno y lo malo, se va por lo malo. Por eso el niño escupe la comida, dice mío, dice no. Ya está chiquito y no sabe decir otra cosa, pero ya se rebela contra sus padres. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los pasajes anteriores revelan algo, hermanos, se llama la universalidad del pecado. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos de alguna manera nos hemos rebelado contra Dios. Nadie puede levantar la mano y decir que no ha cometido pecado porque se engañaría a sí mismo, como lo dije. Pecamos con acciones, pecamos con palabras, pecamos con nuestras actitudes, pecamos con nuestras intenciones, pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestras manos, pecamos, hermanos, con las actitudes.
También pecamos con nuestro pensamiento cuando permitimos que pensamientos sucios crezcan en nuestra mente. Alguien dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Pecamos con nuestros ojos y nuestros oídos cuando nos detenemos ante algo negativo para prestarle atención. Algunas personas piensan que para ser pecador se necesita realizar pecados escandalosos o públicos. Piensan que no son pecadores porque no han cometido homicidio, adulterio o robado o han sido borrachos. Pero hay muchos pecados que no se ven. La envidia, el odio, la lujuria, la idolatría, las enemistades, los malos deseos, la envidia, etc. La condición de todos los hombres es una. Somos pecadores. Un ladrón, ¿es un ladrón porque roba mucho o roba poco? Porque roba. Alguien que roba poco también es un ladrón. Igual que el ladrón roba unos pocos pesos de vez en cuando, es igual que el que roba miles, millones de pesos. Un ladrón deja de ser ladrón, no porque alguien lo ve que está robando, no. Es igualmente el ladrón que roba a todas luces que el que roba en secreto. La condición es la misma, somos pecadores. De la misma forma, hermanos, hay pecadores que pecan muchísimo y hay pecadores que pecan poco. A ver, ¿cuántos de ustedes pecan poco? Bien, eso, por lo menos el pastor. Claro. Una vez dijo, pues si ustedes pecan, dijo un inconverso, pues si ustedes pecan y nosotros pecamos, ¿cuál es la diferencia? Y le contestó un hermano, dijo, pues que pecamos más poquito. Pero más allá de pecar más poquito, hermano, más poquito, fíjense nada más qué contradicción, ¿verdad? Más allá de eso, el corazón del pecador cambia cuando es de Dios, porque seguimos fallando, pero ahora el corazón se duele por el pecado y no quiere hacer eso, no quiere fallarle a Dios. Ya la intención cambia, el rumbo de la vida, el propósito de la vida cambia. Aunque lamentablemente seguimos teniendo problemas con el pecado y fallamos, caemos, pero tenemos la fuerza también de Dios, de su Santo Espíritu, ahora con nosotros, para mantenernos firmes, para levantarnos, para arrepentirnos y seguir adelante con una vida que le agrada a Dios. Entonces, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es, hermano? La muerte. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Así que la ley declara que todo pecador debe pagar con su muerte. Esa es la ley. Pecado, muerte. Ser pecador es un gran problema, no solo porque no se pueda disfrutar de la vida abundante que Dios diseñó, sino porque la consecuencia última del pecado es la muerte. Y hay dos clases de muerte, ¿no? La muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando te mueres aquí en la tierra y te vas a 3 metros bajo tierra, o si mueres en un incendio o mueres ahogado, y tu cuerpo se deshace y vuelve al polvo, se deshace, y ya es la muerte física. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con la parte inmaterial del ser humano? Pues ese espíritu, esa alma va a tener que dar cuenta a Dios. Y cuando esa alma, esa persona no entregó su vida a Cristo, entonces es dirigida a la condenación. Y la condenación es la segunda muerte que dice la Escritura, la eterna separación de Dios. Muerte, la eterna separación de Dios. Entonces decimos que el que nace una vez, el que nace físicamente muere 2 veces, física y espiritualmente. Pero el que nace 2 veces, el que nace físicamente y nace de nuevo en el Señor, solamente experimentará una muerte, la muerte física, porque la muerte segunda no la experimentará por cuanto va con el Señor. Así que, si el hombre nunca hubiera pecado, no habría experimentado la muerte física. Si Adán no hubiera pecado, lo conoceríamos en persona ahora, y Eva también. La otra muerte, la espiritual, la que la Biblia llama la muerte segunda, esa no se refiere a la aniquilación del alma, sino a la eterna existencia separada completamente de Dios en un lugar de tormento que arde con fuego y azufre llamado infierno. Yo quisiera que no fuera así, hermanos. Quisiera decirles, el infierno no existe, el infierno no es un lago de fuego. Yo quisiera decirles eso. Y quisiera decirles que eso es pura metáfora, una cosa meramente figurada.
no tengan miedo, el infierno es aquí. Pero no es verdad. No es verdad. No es lo que la Biblia enseña. Y yo estoy aquí para mencionarles lo que la Biblia enseña. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, es decir, aquellos que no quisieron vivir de acuerdo a los lineamientos de Dios, que no demostraron que eran cristianos, que les dio miedo, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte segunda. La muerte segunda. Si fuera aquí el infierno, entonces no se haría una muerte segunda. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Verdad que está hablando de algo que es una existencia, que sigue existiendo, pero por los siglos de los siglos, día y noche? Apocalipsis 2:10. Y el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Saben quiénes van a vencer? Todos aquellos que hayan vivido para Cristo. Mateo 13:42, y los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que estar en la condición de pecador es un terrible problema. Usted convive con personas en su trabajo, en la calle, en la casa también. Puede haber personas que son inconversas, que no han llegado a entregar su vida a Cristo todavía. ¿Puede pensar en alguna persona inconversa, en algún familiar, en algún amigo, en algún vecino, en algún compañero de trabajo? Bueno, ellos se encuentran en una condición terrible. Es más, alguien aquí en la iglesia podría estar en una condición terrible, porque todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han entregado su vida a Cristo, hermanos? Así, que usted diga, yo estoy seguro, pastor, que yo he entregado mi vida a Jesucristo. Si no lo ha hecho, hermano, hágalo hoy. Si no lo ha hecho usted, quien quiera que seas, la edad que tengas, la condición que estés presentando en tu vida, entrega tu vida a Jesucristo hoy, porque si no te quedas en una condición terrible, pues los pecadores que no han sido perdonados por Cristo, que no han entregado su vida a Cristo, merecen la muerte, y eso es lamentable para todo hombre pecador. A reflexionar en la sentencia que merece el pecado, podríamos pensar, por ejemplo, en lo que sucedía en los tiempos de la monarquía absoluta. En el tiempo de la monarquía absoluta, cuando alguien ofendía o desobedecía al rey, tenía que pagar con la muerte. Iba a la guillotina, o a la horca, o a la hoguera, y si esto sucedía al desobedecer a un rey terrenal, limitado, ¿qué castigo merecerá, hermanos, el que se rebela y desobedece al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios? ¿Con qué pagará aquel que ofende a Dios ignorando la autoridad del Rey del universo? ¿Cuál será la paga para aquel que desprecia la voluntad y el amor de Dios? Si Dios le ha dado todo al hombre y el hombre le desafía y se rebela, entonces debe pagar con la muerte. Si desprecia al Hijo de Dios, si desprecia a Cristo, entonces el hombre debe pagar con la muerte. Si usted entregara a uno de sus pequeños, si usted entregara a uno de sus hijos para que muriera por otra persona, y esa otra persona desechara, menospreciara ese sacrificio, no le importara, pisoteara la sangre de ese hijo, usted se enojaría, se indignaría y diría que esa otra persona es digna de muerte. Imagínense lo sublime de la persona de Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, rechazado por los hombres, menospreciado por los hombres. ¿Y qué se merecen esos hombres? La condenación, la muerte, es la sentencia de la ley. Al ser pecador, el hombre entonces se enfrenta a un terrible problema. Todo hombre es pecador y por eso no puede vivir la vida abundante. La vida abundante que Dios quería darle al hombre se echa a perder por el pecado. La condición de pecador le condena a la muerte, pero gracias a Dios que proveyó la forma de resolver el pecado, el problema fundamental del hombre. Por ahí hay unos eslogans sociales que dicen, eduquemos a la gente. Y la gente piensa que con educación se va a resolver todo. Y eso ayuda. Pero hay muchos buenos educados que están en la cárcel. Hay ladrones de cuello blanco
están en la cárcel y fueron a las mejores escuelas y tuvieron la mejor, entre comillas, educación, pero la educación per se no hace al hombre libre de pecado, por lo tanto sigue siendo reo de condenación. Pero Dios proveyó la forma de pagar la terrible pena del pecado, que es el problema fundamental del hombre, y esa solución, hermanos, la veremos el próximo domingo, porque es la tercera verdad. ¿Cuál es la tercera verdad? La verdad del sustituto. La verdad uno es la verdad del amor. Dios nos ama y quiere que tengamos una vida abundante. La verdad dos es del pecado. Esa vida abundante es estropeada a causa de nuestro pecado. Pero gracias a Dios proveyó una solución. Es lo que vamos a ver la próxima semana. El hombre puede ser librado del castigo a creer en el sustituto, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, acuérdense que hay que aprendernos. ¿Cuáles son los dos versículos de esta verdad? La verdad del pecado. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Muy fácil. Ya llevamos 4 versículos. El primero es Juan 3:16, ese se lo sabe todo el mundo. Hay más, hasta los inconversos se lo saben. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene para hurtar, sino para matar y destruir. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, la parte que nos importa es, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido pecados, todos somos pecadores. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor, inclinemos nuestro rostro. Y yo le voy a pedir que así como está cerrando sus ojos, inclinando su rostro, reflexione en cómo ha estado su vida. Reflexione en si de verdad usted es salvo por Cristo, si usted le ha entregado su vida. También los que están viendo la transmisión deben reflexionar si han entregado su vida a Jesucristo, si le han pedido perdón por sus pecados, si han reconocido delante de Dios que tienen la condición de pecador, pero necesitan al Salvador, que es Cristo Jesús. Usted reflexione, piense y haga una decisión en oración al Señor y dígale, Señor, perdóname por mis pecados. Tú conoces todo de mí, mis pensamientos, mis profundos sentimientos, mis decisiones, mis intenciones. Todo tú lo conoces, mis pecados más graves, más oscuros, más vergonzosos, tú los conoces, Señor. Mis tristezas, mi pena, todo tú lo conoces, por favor, perdóname. Tal vez haya alguien aquí o alguien en la transmisión que escuche que sepa que está viviendo de una manera equivocada. Y es la oportunidad para entregar su vida a Jesucristo y escapar de la terrible condenación destinada para los pecadores. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos reflexionar, hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que tú tienes para los hombres, y es un mensaje de salvación. No es un mensaje de condenación, sin embargo tenemos que pensar qué es lo que lleva a condenar al hombre, y es el pecado. Y el pecado tiene la consecuencia última de la muerte. Y por eso, Padre, queremos pedirte que nos perdones, que nos hagas tus hijos, que nos bendigas, que cambies nuestro corazón, que limpies nuestra mente, que limpies todo nuestro ser, nos transformes, Señor, con tu Santo Espíritu, y seamos verdaderamente de ti, tuyos, Señor, tuyos por siempre, para estar contigo, ya sea que vivamos aquí en esta tierra en los años que tú nos permitas vivir, el tiempo que tú nos permitas, Señor, o sea que estemos allá contigo, Padre, pero siempre existiendo para ti, amándote. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas y nos salves, que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios enviado a esta tierra a morir por los pecadores, que tú, Señor, enviaste a tu Hijo para morir por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me salves y me limpies
y tomes mi mano y me guíes y yo aprenda cada día más a caminar contigo, oh Dios. Quiero conocerte, quiero vivir contigo, quiero vivir caminando contigo, Señor, cada día, en la tarde, en la noche, tú estés dominando mi vida. Te alabo, Señor, te entrego mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi familia, mi casa, todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén.